Gracias, Lee, por permitirme entrevistarte. Te doy una bienvenida y espero que te sientas a gusto y pues te doy el tiempo para que puedas presentarte con nosotros. 네. 안녕하세요. 제 이름은 강이서입니다. 오늘 이렇게 헬렌 씨한테 인터뷰를 받을 수 있어서 너무 영광이고요. 이제부터는 스페인어로 자기소개를 해보겠습니다. Hola, me llamo Kang-iso, pero muchos me dicen Lee, y es un honor estar aquí en esta entrevista que Helen me ha ofrecido y espero que les pueda ser de una gran ayuda. Soy nacionalidad coreana y ahorita resido aquí en Puebla y soy licenciada en comercio exterior, pero también soy estilista. Ahorita me dedico a lo de estilismo porque es lo que más me ha gustado hacerlo y también pues también trabajo en la consultoría y ayudo del lado de parte de Latinoamérica y de Asia. Pero en sí, Wow. ahorita me enfoco más en lo de estilismo, ya que pues cuando estábamos en Corea hacía más cosas de estilismo también y me sigue gustando. Muchas gracias, Lee. Y pues como escuchamos, es estilista y ¿nos podrías compartir un poquito más acerca de cómo es tu cultura en lo laboral? Ok, en nuestra cultura laboral en Corea es, muchos que han visto K-dramas y ven que, ay, es bien difícil. Algunos me han dicho, oye, ¿cómo son pesados? O ¿cómo es difícil la relación que llevan entre los jefes? Y sí, realmente es muy difícil llevarte bien con algún jefe. Por lo mismo que en Corea existe mucho la jerarquía. En México yo veo que entre los trabajadores se llevan muy bien, se hablan de tú, o sea, se hacen contacto físicos y haces cosas, pero en Corea no. Por ejemplo, existe mucho, ¿no? O sea, que el director, el encargado, el gerente de equipo y luego el administrador, y luego vas y ya estás abajo. Entonces es muy difícil brincarte al jefe, siempre debe de ser en orden con quién te debes de dirigir. Y también Ok, aunque tú tengas más tiempo, aunque tengas más edad, si tu jefe es de menor edad, tú le debes de hablar de usted. ok. Entonces, eso es un choque cultural que les da mucho a los extranjeros con los coreanos. Entonces, o sea, no importa la edad, solo el puesto, aunque sea más joven. Así es. ¡Qué fuerte! Pero mucha gente, o sea, en muchas empresas casi es imposible que tu jefe sea menor en edad que tú. O sea, cada vez los años van pasando, las décadas van pasando, pues hay nuevos que van llegando, pero la mayoría de las veces tu jefe llega a ser, bueno, 10 años mayor que tú o tiene 2 años mayor que tú, pero tiene 10 años más de experiencia, ¿no? Pero puede ser al revés también. Por ejemplo, en el estilismo, en Corea el estilismo fue un boom de la nada en el 2000, podrías pensar que 2018 en adelante, entonces ahorita está muy fuerte. Y yo teniendo mis 30 años, aunque yo había chicas que ellas empezaron su estilismo a los 18 años, a los 17 años. Entonces, Wow. para mí es jerarquía mayor. Entonces yo no me podía alegar con ella, yo no le podía decirle de tú, o sea, era muy difícil esa distancia que me ponían ellos. Entonces, pero algunos decían, oye, pero respeta a Lee por lo mismo que ella es mayor que tú. Pero como te digo, o sea, ya la generación ya ha sido cambiando. En Corea le decimos MZ, es la generación de MZ. Ajá, Ok, que son que me incluyo por lo mismo que soy del año noventa y tantos, entonces incluyo en esa época, pero sigo siendo como que rechazado por lo mismo que los jóvenes van subiendo. Pero sí es muy difícil. Tú tienes que hacer lo que te dice el jefe. A veces en el laboral, en Corea hay muchas cenas empresariales, como reuniones. ok, Yo creo que tú has visto los K-dramas donde ves que después del trabajo, hora de trabajo, vayamos a cenar. Pero es sí. todo el equipo, ¿no? Todo el equipo de O- mercadotecnia de esta empresa. ok, Entonces eso tienes sí se hace en la vida real. se hace en la vida real, se hace, no puedes rechazar cuando el jefe te sirve el alcohol. Ah, Pero, por ejemplo, yo ujú, pertenezco en la iglesia donde yo voy, yo no tomo, yo no fumo. Entonces, aunque vaya, pues ellos me respetaban. Uno, por la edad, y dos, porque pues yo no sí. tomo. O sea, no puedes obligarlo, pero no lo puedes rechazar. Aunque lo sirvas, lo recibas, lo dejes a un lado, pero lo tienes que recibir. Ok, Y la vida laboral es a veces un poquito muy complicado. La mayoría de los coreanos que vienen a México, que van a Estados Unidos o que van a otros países, pues realmente escucho que dicen,
prefiero el trabajo laboral en México que en Corea. Y tal vez por lo mismo de que no hay una jerarquía muy marcada, ¿no? Así, Y creo que te puedes expresar más libremente. Entonces, tú das respeto y tú también exiges respeto, no importa qué edad, ¿no? Entonces, sí es una gran diferencia entre culturas y, y me llamó mucho la atención esto de tener que recibir el alcohol, pero no te obligan a, ¿no? Y sí lo había notado en los K-dramas, perdón, pero pues normalmente es como ceden, ¿no? El trago. Ujú. ajá. Ligando un poco esto, ¿qué valores consideras muy importantes de tu cultura? O sea, que están muy marcados, pero que también tú los respetas y son parte de ti. Ujú. Por ejemplo, yo siento que la ética profesional es un tema principal, que nosotros en Corea no se permiten como que las mentiras, las traiciones, podríamos Ujú. decir. No sé si te has enterado que ya han sido el segundo, me da una vergüenza de hablar de eso, segundo presidente que lo han retirado de su puesto, el gobierno. O sea, el pueblo mismo exige. En Corea esto sí hay, que exige el pueblo a que sea mejor gobierno. Entonces, el pueblo tiene el derecho de poder exigir para que quiten al presidente. Entonces, ahorita Wow. el que está ya es el segundo. ¿Por qué? Porque no tuvieron su ética profesional, que es algo que se exige en Corea del Sur. La primera presidenta que la quitaron fue porque, no sé si te enteraste de un No. barco que se hundió y se murieron como 200, no me acuerdo si eran 158 o 258 estudiantes de preparatoria que en prepa, cuando tú terminas el semestre, ya ¿La el- escuela es el la nivel escuela, académico? entonces se hace un viaje largo. Y aquel entonces era una escuela, varios niños que se fueron de viaje y se fueron en barco. Pero este Qué barco se fuerte. hunde por una falla, no sabemos. No, bueno, sí, ahorita va a salir una película sobre esa película, pero sobre ese problema, Ujú. pero en ese momento ella, ¿qué es lo que hizo? Evadió el problema, realmente. Evadió el problema, ella estaba en una junta o en una reunión, mandó los que pues ve a rescatarlos, ¿no? O sea, no detuvo esa reunión y salió corriendo y trabajó realmente. Pero detrás de eso había, como todos los políticos, ¿no? Había quien lo manipulaba a ella, Ok. realmente. Entonces hubo Ujú. sobornos entre políticos y todo eso, y pues a ella la tuvieron que retirarla de presidenta y hace 2 años creo que salió de la cárcel por su salud. Y ahora este presidente pues tiene una esposa, bueno, realmente yo no puedo decir que eso es verdad o que eso es realmente correcto y también puedo hablar por lo mismo que después no vaya a tener derechos, problemas de derechos de todos ellos, pero en lo que estamos tuvo problemas su esposa, hubo sobornos con algunos pastores o algunos políticos para seguir, para poner a su esposo de presidente, y el presidente hace unos meses puso ley marcial, no sé si te enteraste también, No. este, dio a conocer el ley marcial donde pues mandó a los militares matar a los políticos que estaban con él trabajando, pero que no lo dejaban trabajar lo que él quisiera. Sí. Entonces, realmente todos los militares eran como títeres, o sea, nosotros teníamos que hacerle caso, todo pueblo tenía que hacer caso nada más a los militares, pero pues fue un caos, ese problema también fue un caos y lo acaban de retirar ya. La semana, hace 2 semanas, ya lo dieron de baja del presidente porque lo metieron a la cárcel 52 Ujú. días por desordenar un país y todo eso, pero fue rechazado los papeles, pero ahorita ya oficialmente él ya es retirado como presidente de Corea. Entonces ahorita Corea no tenemos presidente oficial, o sea, tenemos el encargado, Wow. pero no tenemos, y ahorita en mayo ya empieza otra vez la votación y ¿Y todo eso. ahí se proponen nuevos candidatos o Así es, nuevos candidatos o los precandidatos que estaban con el presidente anterior y todo eso, o los que habían propuesto en el año los que no 2023. ganaron vuelven a Exacto, estar, ajá, vuelven a estar? a Ok. postularse. Pero nosotros laborales siento que es el valor, que es la ética profesional, donde tú debes de ser fiel a tu trabajo, pese a quien pese. Si tú tomas una decisión propia por conveniencia propio, tienes que fijarte qué es lo que puedes afectar a tu empresa o a tu equipo de trabajo o, como este caso de presidente, al país. Entonces, siento que ese es uno de los más importantes. Wow.
muy, muy diferente y muy bueno este valor en Corea, porque aquí en México realmente no tenemos, siento que no hay esa voz tan No. fuerte de nosotros los mexicanos para poder cambiar, ¿no? Cambiar el poder y la presidencia. Ahorita ha ganado Morena muy constantemente, pero pues sí hay cosas, disturbios, ¿no? Y yo ahorita que estoy en mi servicio social he podido aprender un poco más acerca de accidentes que pasaron hace años y por ejemplo, la matanza de Tlatelolco es algo que yo digo, hasta el día de hoy no hay presidente que diga, yo acepto, ¿no? Acepto esta situación y yo me hago cargo de este problema. Nadie, ¿no? Y todos se han lavado la mano. Y creo que la moral y la integridad que en este caso su presidente tiene y que todos ustedes hacen valer su voz es realmente muy fuerte y muy bueno porque pues no todos, ¿no? Y en este caso nuestro país pues tiene esa decadencia, la verdad. Y muchas gracias por esa aportación. Y pues mencionaste un poco, ¿no? Que no fumas, no tomas. Y la religión, ¿qué papel juega o qué papel fundamental, importante juega en la vida cotidiana de las personas o de su cultura? ¿Cómo es? Mira, en Corea la mayoría anteriormente era budismo, budista. Buda es un, no es Dios, o sea, realmente no es Dios, sino es un, no sé cómo explicarlo, me faltaría un poquito de español para poder explicarlo, pero es como algo espiritual, ¿no? O sea, el Ok. budista es más algo Ujú. espiritual, la naturaleza, todas esas cosas, pero también existe católicos en Corea, Ok. budistas, pero hay muchísimos cristianos. Realmente, encontrar en Corea una persona que no tome o que no fume es un poquito difícil. Yo siento que el 70% toman y fuman. Yo siento. No he visto la tasa Ujú. realmente investigar y cómo es, porque alrededor de mi trabajo, o sea, por ejemplo, éramos 24 empleados, pero de los 24 empleados, dos, tres no tomábamos. Entonces es Wow. una tasa muy alta. Ujú. Cuando tú en Corea eres budista, eres católica, eres cristiana, eres normal. Es algo normal. Ah, yo también voy católica. Yo soy católica y yo soy budista. Yo voy a los palacios de Buda, a los esos que le decimos yol. Nos vamos y todo. Pero hay unos otros religiones que son una secta. Pero yo, como siendo coreana, yo Wow. no entiendo cómo consideran a unas religiones secta y a otras religiones no sectas. O sea, hay cristianos. Y yo Ujú. creo que tú sabes que hay muchísimos coreanos que son pastores en el extranjero. Ok, Yo sí. anteriormente traducía a una familia, varias familias que son pastores, pero realmente nunca me metí en la religión con ellos. ¿Por qué? Porque no me nacía, o sea, no era algo que yo en ese momento yo lo necesitaba o que yo entendía esa religión. Pero todos son cristianos, donde creen en Dios y en Cristo y que las palabras de sabiduría enseñan, ¿no? Ujú. Pero yo por pertenecer en mi iglesia, yo pertenezco a la iglesia de es Cristo de los Santos de los Últimos Días y en Corea pues es una religión nueva para ellos, podríamos decir. Entonces ellos lo consideran como un tipo de secta. Secta de que, ay, no, es que ustedes no creen, enseñan cosas raras, ¿no? O sea, y yo le digo, no, cosas raras tú que vas y que dices que tú eres el Dios y que tú limpias y que tú esto, ¿no? Porque he tocado temas sensibles con de otras religiones y que, no, y que un coreano es el Dios y que él se murió pero que va a regresar. O sea, me ha tocado ver cosas extrañas como en todos los Ok. países, en Estados Unidos, en muchos países, en China, Japón, México, todo. Entonces, yo siento que a veces sí afecta. Yo te voy a ser sincera, hace algunos años yo tuve que dejar de trabajar, una parte de, porque tenemos una escuela de idiomas también allá en Ok. Corea. Entonces nos dedicamos a los preescolares a dar clases de inglés, o sea, clases, como extracurriculares. Ok. Entonces había una escuela que era muy católica, esa guardería. Entonces, los libros que ocupábamos para esa escuela, en todos, la dueña era de Testigo de Jehová. Wow. Entonces nos rechazó ya. Dijo, no quiero sus libros y tampoco quiero su servicio. Entonces nos quedamos así de que, nada ¿En más serio? porque el dueño pertenece a esa iglesia, o sea, no entiendo. Y también tuve una pequeña, esto es más personal, pero una amiga, podríamos decir que ella era cristiana también y me dijo, oye, entonces tú vas en tu iglesia. Le digo, sí, oye, ¿y no piensas cambiar de religión? Le digo, no, le digo, yo también soy cristiana, yo creo en Dios y yo creo en Jesucristo y yo sé que es verdadero lo que yo creo. Y le pregunté a ella también, oye, entonces tú piensas cambiar tu religión y me dijo, no, claro que no.
Y fue la última conversación que hice, que era una amiga con la que se venía a mi casa a comer, nos Oh, íbamos a a los restaurantes, nos íbamos de shopping, nos hablábamos casi todo el día, pero por esa cosa. Entonces, sí te afecta por una parte, pero por otra parte no, porque hay mucha gente que no le importa la religión, porque la mayoría de los coreanos son ateos. Ateos, no ateas, creo. no sé cómo decir, Ujú. ajá, Ateos. Ujú. no creen en un Dios, no creen, ellos, o sea, yo siento que un 40% o 50% son ateos. Y entonces, realmente en el laboral siento que no hay mucho problema, Ok. más que con algunas personas especiales como la que te conté, por la empresa del libro, el dueño el que Ujú. imprimió los libros, era testigos de Jehová. Y pues esta guardería dejó de querer funcionar con esos libros. Entonces, mucha gente tenemos, yo siento que a veces los coreanos somos muy cerrados en ese cosa, o sea, Ok. cerrados en cultura extranjera o cerrados en conocer cosas nuevas. Por ejemplo, es como dice, ¿cuándo has visto un extranjero, a varios extranjeros que dicen que viven en Corea? ¿Cuándo has visto que Corea inculque una cultura extranjera dentro del país? No, Corea, cuando presenta su cultura, prefieren llevar toda su cultura completa a otro país. Y es cierto. Tú llegas, por ejemplo, Shannon, tú llegas ahorita a Corea, los coreanos, los empresarios, los jefes, prefieren que tú te adaptes a la cultura coreana, a que ellos adapten y entiendan un poco de tu cultura y se vayan adaptando. Entonces, un choque cultural que cuando como extranjero vas y trabajas y dices, híjole, sí y no. Entonces, siento que la iglesia, las religiones, sí influye una parte, pero otra parte no. Ok, sí, o sea, yo hasta ahorita que tú me estás compartiendo es que estoy conociendo un poco más de ello porque en los K-dramas solo cuando van a agradecer, es que se ven que van no sé cómo llamarles, templos, Templo, iglesias. ándale, sí, templo, no palacio, templos budistas. Ajá, sí, van a agradecer porque la fertilidad, no lo sé, ¿no? Entonces, no, jamás lo había pensado tanto así de que en ciertas cosas sí están muy marcado y sea como muy tajante, ¿no? O sea, ya no quiero hablar contigo o va, ¿no? Cortamos relación, ¿no? Y acá creo que en lo laboral no debería de verse mucho, pero ya como en una relación como de amistad, aunque no te cambiaras de religión, yo creo que puede persistir una relación, ¿no? Pero sí, como tú dijiste, es como, creo que ya lo determina la persona, ¿no? Ujú. Y es que Corea, como que, Corea somos como los borregos, te voy a decir por qué. Si una persona hace algo, todos vamos ahí. Entonces les digo borregos. Entonces, jaja, te dijiste borrego. Le digo, pues, o sea, quieras o no, sí. Por ejemplo, un famoso se compró un padding negro. Entonces todos traen el padding negro, la chamarra esa larga negra. Todos tenemos y todos usamos. Es una sola moda lo que hace. Entonces, así es la religión. Critican a una religión, entonces todos critican esa religión, todos, todos, todos. Por ejemplo, todo, es que es todo, en todo siento que no tenemos como que opinión propia, sino adaptamos lo del vecino, lo del amigo, lo del famoso, un actor de Hollywood. Yo siento que así son o sea, veo esas diferencias entre los coreanos. Ok, sí, 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 entiendo tu concepto de, literal van al día, ¿no? Como tendencia que sale y tendencia que siguen, hate que tiran a cierta persona, hate que tiran todos. Entonces, creo que son una sola voz, ¿no? Sería la frase, son una sola voz. Y creo que eso es bueno cuando se usa para cosas buenas, pero Como cuando... cuando dieron de baja al presidente. Ujú. Pero como tú dices, los haters empiezan detrás de pantalla, empiezan, y cuántos actores, cuántos famosos, cuántos niños no se han suicidado por la presión social que hay en Corea. Entonces, yo la verdad, a mí me dificulta ver esas personas que detrás de la pantalla pues habla por hablar o que hacen bullying dentro de la empresa o hacen en las escuelas. Pero sí, los coreanos sí en ese aspecto, yo soy muy orgullosa de ser coreana, Ok. pero yo sé siendo coreana que como coreanos tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos cosas muy maravillosas. Ahorita el mundo nos ama, el mundo nos reconoce, el mundo, pero eso lo estamos aprovechando y deberíamos de cambiar en todo lo negativo que somos, en todas las cositas pequeñas que hacemos mal. Sí, Como todos los países, ¿no? Pero creo que ustedes pertenecen al primer mundo en Corea, entonces, pues como dijiste, ¿no? Aprovechar todas las olas y también estar abierto a cambios, ¿no? A innovación, sí porque es. al final eso es lo que fructifica, ¿no? Tanto en la Ujú. vida personal, en lo laboral.
en todo tipo de entorno. Y pues partiendo de ello, en normas sociales, ¿cuáles crees que son más importantes en tu cultura y cuáles crees que nos podrían, en mi caso, que yo soy de mexicana, podrían sorprenderme a mí? Claro que sí. Fíjate que en Corea, pues ahorita por el tiempo también se ha ido cambiando, pero en la antigüedad y todo eso, hay muchas normas, hay muchas culturas, hay muchas reglas en la casa, ¿no? Por ejemplo, en la casa no puedes, tú como hijo, ¿no? Estás con tus papás y estás comiendo, tú como hijo no podías levantar la cuchara antes que el papá. Ok. Ok, y luego no puedes terminar antes de comer que tu papá, o sea, levantarte. Pues si acabaste, esperar en la mesa, pero no levantarte. Pero ahorita pues ya es más diferente, ya ahorita como que, ay, ya empieza a comer, hijo, o ya empieza a comer, si ya acabaste ya te puedes levantar, Ok, cosas así. si el papá o la mamá o el tutor te da permiso de que comiences a comer, puedes ya. Así es, así es. Entonces, Ok. por ejemplo, yo veo a mi hermana que le enseña a sus hijos, ¿no? O sea, no empieces hasta que empiece tu abuelo, ¿no? Pero, por ejemplo, con su Wow. papá ya no pasa nada, o sea, su papá, coman primero ustedes, ¿no? No pasa nada, no hay esa diferencia, pero con la gente que son como mis papás, mis tíos, mis abuelos, todavía tienen esas normas, esas culturas ya en su cuerpo, o sea, así incrustada, podría decir que es algo normal para ellos. Entonces, también pasa en lo laboral. Tú vas a una comida, una cena con los jefes, con tu equipo, entonces, el que empiece, ¿no? El que es el mayor, ¿no? El que tiene mayor Ok. jerarquía, el mayor de jerarquía dice, coman, empiecen, entonces ya todos pueden comer. Y en la antigüedad es cuando hay reuniones familiares grandes donde hay abuelos, tíos, primos, todo. Entonces, toda esa jerarquía, el mayor, mis abuelos, ¿no? Tus abuelos empiezan a sentarse a comer, luego los tíos, los papás, y de los sobrinos también, entre los primos, quién es el mayor, ¿no? Y luego primero el varón, aunque el varón sea el chiquito que la primera nieta, pues va primero el varón. O sea, hay mucho Ok. eso. A veces muchos dicen que los coreanos somos más machistas que los mexicanos. Y sí, no sé, podrían enfocarse un poquito, bueno, podrían darse cuenta en la novela que ahorita ha sido un hit, la de Cuando la vida te parte en mandarinas. Ajá. Ahí puedes ver un poquito de la cultura realista que ha sido en Corea, donde antiguamente la mujer no podía comer en la misma mesa que el hombre. Ok. Entonces, los abuelos, el hijo, o sea, el hijo y el nieto sí podía comer en la misma mesa, pero lo que era la nuera, o sea, la nuera y la hija tenía que comer en la otra mesa. O sea, no hacían esa mezcla y que los hombres no deben de entrar a la cocina, que porque según eso los coreanos tenemos muchos mitos, que no, es que si el hombre entra a la cocina va a arruinar la familia o va a venir hacia abajo la familia. Muchas Oh, cosas así son supersticiones. supersticiones. Y también pues, en la empresa, todas esas cosas, pues todo es respeto. El respeto habla lo que eres y la puntualidad en Corea. Si tú no eres puntual, por ejemplo, en el trabajo, si tú no llegas puntual, pues ya te descontaron el día, no puedes entrar a la junta. No es como aquí que podemos decir, hay 5 minutos, hay esto. No, allá son muy puntuales. Este, O sea, 5 minutos que llegaste tarde, ya no entres, ya ya. no trabajas, ya. Perdiste tu entrevista, perdiste tu junta, perdiste tu oportunidad de trabajo, todo lo que quieras, hasta el camión. Te lo voy a contar. Los camiones que vas de estado a estado, o sea, los camiones para moverte, viajar, el viaje empezaba a las 7 de la mañana, ¿no? Tenías que llegar a las 7 de la mañana. Y yo ese día, pues yo soy siempre de 5 o 10 minutos antes. Pues llegué, pero pues llegué así. Llegué después de estar de México, o sea, llegué y no había nadie afuera. Dije, ok, no han llegado, no han llegado. Pues ya están todos arriba del camión. Y el camión partió 2 minutos para las 7. No esperó hasta las 7. Yo creo que él ya se dio cuenta que eran todos los pasajeros, tal vez también, pero allá son puntuales. Entonces tú no puedes perder, tú no puedes llegar tarde ni al camión. O sea, no. Te deja ya el camión. Ya ni modo, ya lo Sí, pues ya perdiste. llegaste tarde a todo. Así es, y así es en lo laboral, en la junta, en la entrevista. Es como, también en Estados Unidos, muchos americanos así son, que son puntuales, ¿no? La puntualidad habla mucho en Corea, es muy, muy drástico. En la estética, nosotros, por un minuto que llegabas tarde, había algunas veces que ponían.
$10 de multa por minuto. O si llegabas tarde ese día 1 hora más tenías que trabajar. No, Entonces, hombre. con la puntualidad son muy exigentes, muy exigentes. Y aquí me ha pasado de que la vez pasada tuve una junta con un empresario y esa persona, yo llegué antes, ¿no? 25 para la hora, su empresa estaba afuera y vi que entró un carro así bien rápido al estacionamiento y ya como al cuarto, al 20 y ya. Y dije, creo que es él, le digo, creo que es el dueño, le digo. Y me dice, ah. Y me esperé y 5 7 para la hora entré y ya mi gafet, quien viene a visitar todo eso, y ya llegué a su oficina, me llevaron sus secretarios, no sé, me llevaron, y todavía ya era las 11 porque a las 11 era la cita, y él tocaba y tocaba, y le decía que se esperara, ¿no? O sea, y eran yo no sé, de 7 minutos esperé y nada, y como a los 8 minutos abre, no pase, que no sé qué, o sea, tenía pendiente, yo lo entiendo, yo lo sé, y me dice, no, es que yo sabía que venía Lee, como viene de Corea, sé que son puntuales, entonces llegué, traté de llegar bien rápido, traté de llegar puntual. Le digo, sí, lo vi pasar en su carro. Y se queda, ¿a qué horas? Si yo supongo que me vine antes para que no afectara eso, ¿no? Y le digo, es que yo así soy. Entonces, o sea, él que me dio a entender en una parte que, pues tal vez él no es impuntual o algo así, pero que lo hizo por lo mismo que vengo de Corea. Pero sí, en Corea somos puntuales en la junta, actividad, eventos, todo. Los eventos, por ejemplo, un ballet, ¿no? Un concurso de ballet. Empieza a la 1. 5 para la 1, ya está haciendo la segunda llamada para la 1 en punto, hacer la tercera llamada y empezar el concierto. O sea, no dan un poquito de tolerancia Ok. en el tiempo. Esas son las que mucha gente como extranjeros dice, "Ay, es que yo no puedo, o es que yo no puedo, o empiezo a comer más rápido. La vez pasada, una amiga fue a Corea, mexicana, llegó a comer y con mi papá comió y todo, pero ella seguía comiendo y mi papá terminó. Y cuando mi papá terminó, pues esperó un poquito, por lo mismo que son un poquito, que comen un poquito lento. Y así dicen, ya levántate, ya se levantó el papá de Lee, ya levántate, porque ya conocen esos costumbres. Sí, Wow. ya se acabó ya, o sea, y se ¿Hasta queda, dónde comiste? yo quería comer más, por eso me lo estaba chiquiteando, le digo, no, después te compro otra vez, pero ya vámonos, le digo, mi papá ya pagó, vámonos, le digo. Entonces son culturas que todos dicen, sí. Wow. Sí, sí, eso sí. Si uno come lento, se Pero quedó. también yo le digo a mi papá, papá, no seas así. No, yo les di su tiempo. Le digo, pues sí, decidiste tiempo. Me dice, es que pensé que ya había acabado porque estaba chiquiteando por lo mismo. Ok. Porque mi papá sí entiende. Mi papá conoce muchísimos extranjeros por mí, por, pues por mi familia, todo eso. Entonces, él trata de, o sea, acoplarse también, pero también a veces sí se le sale su, su íntimo, ¿cómo se dice? Su coreano viejito. Entonces es muy difícil. Y esta chica que iba me dice, me choca porque subí al elevador y en México primero es la dama, ¿no? Pase, ¿no? Y pues ella pensó que cuando abrió la puerta ella podía pasar y al momento de pasar chocó con mi papá y nada más se quedó así y dice, no, disculpa. Y mi papá se pasó derecho. Entonces dice, ay, me caen gordos porque no son caballerosos, no son esto. Es que en Corea es todo primero el que tiene jerarquía mayor. Todo. Así. Wow. Sí, todo Sí, es completamente. como ventajas y desventajas, creo, como en cualquier país, pero entonces sí muy marcada la jerarquía. En Y demasiado. alimento, en subirse al auto, en subirse al elevador. Quién primero Wow. debe de recibir la comida, quién primero debe de levantarse o quién primero, todo es en jerarquía. Wow, no, 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 yo no sé si podría. Por eso muchos ahorita, varios que se fueron a Corea me dicen, oye, Lee, platícame si qué es lo que no debo de hacer, oye, Lee, o seremos rechazados. Le digo, mire, mientras no hagan cosas locos, como un chico que acaba de estar un chico somalí, que es youtuber, ha Ujú. hecho barbaridades en Corea. Pero eso ya es sobrepasar y ya lo metieron, bueno, A ya la lo casa. tuvieron que a la cárcel, ajá. ¿Por qué? Porque ya lo que hizo fue sobrepasarse y no respetarse. Por ejemplo, llegó a una tienda de convención como tipo 7-Eleven, Oxxo, Ujú. y por querer hacer sus videos chistositos, el ramen de vaso
lo hizo y empezó a tirar el agua así como, miren lo que puedo hacer y así en el piso. Y llegó la dueña y le dijo, oye, deja de hacer eso porque es un lugar público donde... Y luego nosotros coreanos tenemos en varios lugares de visita, tenemos a la niña. Cuando fue la guerra, Segunda Guerra, cuando perdieron la vida, entonces tenemos mucho, ¿cómo le dicen la palabra? Cuando sus estatuas. Ok. Entonces empezó a hacer actitudes como que no debería Irreverente. hacer, Ujú, tocarla y esas cosas, y subía en el video. Y, por ejemplo, gritar en los autobuses y todas esas cosas. Entonces, él, o sea, nunca respetó, ¿no? Pero le ujú, decía yo a estos chicos que van, mientras tú respetes, o sea, mientras no hagas algo que tú podrías pensar lo que es sobresalirte, todo está bien. Y ahorita llevan su viaje y están muy contentos por lo mismo. Y la verdad es muy difícil que tú puedas. Yo veo que los mexicanos, los latinoamericanos o los americanos cuando van a Corea, ellos ya tienen la mentalidad que deben de ser respetuosos. Entonces siento que no tienen mucho problema, más que ese chico, por ser youtuber, por querer hacer sus videos, se sobrepasó, ¿no? Pero de fuera sí es, así es siento que la cultura es más, nosotros somos más callados, más así. Y uno se me fue en los autobuses. Tú cuando te subes al camión, pues escuchas música y escuchas ujú. ruido, ¿no? En Corea no puedes hacer ni llamada. Cuando estás llamando así riéndote, toda la gente se te queda viendo como así de, ya juega, ya cállate, en el metro. Nada más sale el fondo de Wow. voz. La siguiente parada será en Seúl, la siguiente parada será tal, pero no hay ruido. Entonces dice, entonces que dificulta porque vas hablando, riendo y haciendo ruidos y hablando con tus amigos, pero allá no. Entonces, transporte público, no llamadas. No llamadas, no ruidos, no Ok. carcajadas, no brincar. Pero ya caminar, estar en la Sí, plaza también te puedes llamar y en así. la plaza tú puedes hacer ruido, por ejemplo, en los moles, ¿no? Ujú. En cerrados, sí puedes, claro, es un lugar donde convives, vas con amigos, vas con familia, vas con niños, sí puedes, pero no puedes hacer tanto así como que, ¡guau! Muchos ruidos, ¿no? O sea, sí hay ruido, pero no es como en México. Yo el año pasado que llegué aquí a agosto, cuando fui aquí a Solesta, no, a Angelópolis, me quedé Ajá. así de que ya no sé qué hacer, no sé si es normal o soy yo, y me dice, es normal. Usted quería Nosotros venimos adaptarse a de nuestro Corea. ritmo. Ajá, nosotros venimos de Corea y nos sentimos desesperados, así que no te preocupes, se te va a pasar. Wow, Y ahorita voy y lo disfruto, o sea, yo sé que es algo normal, pero no, en Corea es todo silencio, así. Shh. wow. Qué Sí, padrísimo. En el parque supongo que es un momento de relajación y también es lo mismo. así es. En las cafeterías también se divide. Cafetería entras así a una Starbucks o entras to some place, que es uno de los más Ujú. reconocidos en Corea. Hay dos lados. Muchos estudian en la cafetería en Corea, hacen su trabajo y entonces debe de ser más silencioso. Hay otras cafeterías que son más de colonia o que son de ciudad, que no tienen, que no es un brand mundial o que nacional. Ahí sí son más que se juntan las señoras a carcajadas, a reír, a jugar. Bueno, no a Sí. jugar porque no puedes jugar, pero la mayoría de los lugares públicos se debe de mantener en silencio. Sí, Wow. sí, Wow, sí. wow, wow. Este es un dato muy interesante de seguir y creo que tener muy, muy presente porque por si alguien, ¿no? Alguien de la clase o más adelante llega a visitar, ¿no? Y Sí, creo que esto de también de la puntualidad es muy, muy importante. Nosotros los mexicanos, la verdad, siento que hay unos que sí tienen la disciplina y hay sí. otros que no, que hasta 15 minutos tarde, media hora tarde y cuando están en el trabajo creo que no hay una sanción tan fuerte como la hay con ustedes Sí. y sí es una gran diferencia, pero creo que también esa disciplina beneficia mucho y por algo están en donde están. Entonces, como país, ujú. Entonces creo que son cosas que pueden venir a retribuirnos a nosotros, los mexicanos. Y bueno, entrando un poquito más también a la convivencia y así, ¿qué fiestas o celebraciones son las que te gustan más a ti de tu cultura? Ujú. Pues mira, realmente hay nada más tres festividades, podríamos decir, muy marcados en Corea. En México hay que Navidad, la Navidad.
¿Qué más? San Valentín, el Día de Muertos. El Día de Muertos es algo Día de tradicional. Muertos y el Día de Independencia, ¿no? Así como Ujú. marcados. En Corea también hay San Valentín, hay Día de la Independencia y hay Día de el Christmas, o sea, la Navidad, el Año Nuevo, pero hay muy marcado que se llama Seollal, que es el Año Nuevo Ok, del lunar, de calendario lunar. ok, Entonces cada año cambia, puede ser enero, a finales de enero o a mediados de febrero. Entonces siempre en esas fechas van y vienen. Si has escuchado del Año Nuevo del calendario lunar que se hace en China, en Corea, ¿no habías escuchado? no, 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 no. Festejamos el 31 de diciembre, como que en amigos. Últimamente los de MGCD, que te dije, la generación de etcétera, ya lo Ujú. hacen así, ¿no? Pero pues sí, yo también lo hago, pero y más porque yo he vivido en el extranjero, se marca, ¿no? Pero en sí en Corea se reúnen toda la familia cuando es el Sollan, que es el año nuevo del lunar, calendario lunar. Ok, En esa fecha nosotros no tenemos Día de Muertos, pero en esa fecha se agradece a los antepasados. Se ah, hacen comidas especiales para ellos, se hacen reverencias y se hacen todo. Por eso te digo, son ateos, pero eso se aplica más a los budistas. Mi papá es budista, ha ok. sido toda su vida budista y seguirá haciendo. Por 60 años él dice, yo he hecho esta Tradición. tradición que apenas este año ya lo dejó de hacer porque no estoy yo con él. Nosotros somos tres hijas, entonces realmente ahí te va otra cultura, dato. Cuando son esas fiestas se hace muchísima comida, pero lo hacen las nueras, no las hijas. Oh, Que porque según si le hacen las hijas, arruinan la familia también, viene debajo de la familia. Entonces, tú cuando te casas con un coreano, te vas de encarcelado 3, 4 días, ir por el mandado, hacer de comer, atender a toda la familia que viene a hacer la reverencia, porque, por ejemplo, mi familia es Kang, ¿no? Mis ujú. abuelos, y tiene 6 hijos. Entonces, esos 6 hijos, con toda su familia, debe ir ahí y hacer todos esa misma reverencia. Pero fallecieron mis abuelos desde hace años, entonces ya no se hizo. El que lo lleva, sigue haciéndolo, es mi papá, que es el primer hijo, porque se encarga el primer hijo, él es el responsable de seguir haciendo lo de antecedente, todo, todo, todo. Pero es Ok, muy difícil, Helen, porque es muy matado, es sacar todos los platos de madera especial de bambú, hacer la comida, y la comida no debe entrar ni ajo, ni chile rojo picante, porque según esto los asustas al espíritu. ok. Entonces se hace comidas especiales para ellos, se hace la reverencia, la comida debe de ser, o sea, si son 5 frutas, las 5 frutas, y nunca debe de ser en pares. O sea, es todo, o sea, es toda una técnica. Se escribe en idioma coreano anterior que se llamaba Hanja, que es como signos chinos. Se da la reverencia, se hace y después de eso se juntan a comer toda la familia. Y todo es limpiar y todo eso. A ¿Y mí me todo eso gusta, en un hogar? ¿eh? Todo eso en un hogar. En el hogar del hijo mayor o en el hogar de los papás que sí siguen vivos, los abuelos. Ok, Entonces, así wow, son. Y esos son festividades largas, de 3 a 5 días rojos. Ajá. wow. Y, y otro que se llama Chuseok, que es el Acción de Gracia coreano, que es en noviembre o en octubre, la mayoría de veces, que se agradece la cosecha, es la luna llena, a los 6 meses del calendario lunar del año nuevo, pero se hace lo mismo, se le hace la comida a los antecedentes, le dan la gracia, le haces la reverencia, come. Entonces son 2 fechas muy importantes en Corea. A mí me gustaba. Porque comes comida muy rica, porque comes la comida que no lo comerías diariamente. Hay unos John, que se llama John, que se hacen en esas fechas especiales, pero realmente en la comida diaria no lo comes. Lo demás sí, que el caldo, el arroz y pescado, eso sí, pero esos casi no suelen hacerlo seguido, ¿no? Me gustaba cuando era joven, cuando era niña, porque hacías reverencia y tus tíos te daban dinero. ¡Oh! Entonces te daban que $50, $10, ¡Qué entonces pues tú padrísimo! tenías dinero. Es como Navidad en Corea, o sea, son esas fechas. Pero ya de grande, yo soy la que tengo que sacar todas las cosas, recibir a toda la familia, porque mis hermanas, como están casados con coreanos, entonces tenía que ir a la familia coreana. Ok. Pero pues yo no. Entonces yo era la que me encargaba y ayudaba, pero es bien pesado, o sea, sí es pesado, pero es padre porque ves a la familia.
Y las festividades que más me gustan son tal vez la Navidad, porque lo puedes pasar más relax. Haces un steak, bueno, en México se hace que el pavo, el relleno. No, yo hago un corte de carne, una pasta, una ensalada y ya. Así. Pero sí, son esos dos fiestas son los más marcados en Corea, que lo pueden disfrutar. Wow. Y ambas son como para honrar a tus familiares. Así es. Ok. Me llamó la atención que dijiste que hacen un platillo tradicional, el dong. El ¿Qué? John, ajá, John, ajá. ¿Y qué es? El John es todo aquello capeado. Ok. Es un capeado, pero no capeado como aquí, que es así el huevo que El lo huevo. esponjan mucho, ¿no? Sino Ujú, así en agua, o sea, como en huevos sí lo bañan y lo ujú, ponen. Pero hay muchísimos tipos, Helen. Puede hacer de carne, de verdura, de chile, de algún hierba, o sea, lo que sea. Pero hay ciertos especiales que se usan para esa mesa. ujú. Ahí, John, si tú buscas en Instagram o en lo que sea, si tú buscas el John que comen los extranjeros en el mercado famoso de Tundemon, son unos John así redondas, que son de marisco o que es de kimchi, que es la comida, que es el acompañante tradicional, que lo hacen redondo y lo cortan, pero estas son tamaños chiquitos de un bocado o de dos bocados, pero se hacen muchos, muchísimos. Mi mamá Ok. cuando hace de 7 variedades, pero de 7 variedades hace 100 piezas cada cosa, entonces es tremendo, o sea, 100 camarones, 100 calabacitas en rodajas, 100 camotes en rodajas, 100, Ah, hay ok. unas brochetas que entra nabo, la raíz de ajo, hem, como tipo de jamón, Ujú. y surimi. Entonces son 5 colores que parecen de banderilla. Está muy Ay, qué bonita. Está el palo, bonita. entonces están todas las cortaditas iguales del mismo cuadrito. Entonces también en Ok. huevo y lo hace. Ese es el John, es algo típico de Corea. Pero en sí la comida típica, no, bueno, no sé si me preguntaste cuál es la comida típica de Corea, es el bulgogi. No sé si habías escuchado de ello. El bulgogi es una comida tradicional de carne de res que es ensollada, que lleva verdura, pero que es un poquito caldudo, que es uno de los más Mm. significativos de Corea, podríamos decir. Pero es que hay tanta comida en Corea, Helen, como no te imaginas, y todo es tan rico y todo es tan laborioso. Yo le digo aquí en la familia, nosotros cuando cocinamos, cuando cocino comida mexicana, me gusta muchísimo la comida Ujú. mexicana y cocino mucho, pero es más sencillo. Todo picas, lo metes, ¿no? Pero en la Sí. coreana no. Fríe primero la cebolla, sofríe primero todo aparte, la zanahoria, los pimentones, los cestos. Y después fríes otra vez aparte la carne y lo mezclas en una olla todo junto y le das la sazón. O sea, es muy laborioso. Había un chef mexicano, no me acuerdo si era español, hablaba español y dijo, la comida coreana es muy dedicada. No es de que pican, se junta y ya. No, 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 no. Cada, cada paso hay como que un amor, algo dedicado. Ajá. Pero sí, Ok, hay como trae historia. Ujú. sí, sí, Y sí, sí. también como sí tienes razón, acá es como esto va rápido, va a salir y ya comemos en el día, ¿no? Y, y allá es como algo tradicional, algo que lleva su proceso Ay, y que sí. y que por ello es creo que muy demandado por nosotros los turistas, porque como tú dices, hay un sinfín de platillos y creo que acá como que tratamos bueno, ahorita en los centros comerciales hay muchas como tipo comida, Ajá. pero yo realmente, tú qué nos comentas? ¿Sí le tiran o...? A la comida coreana. Ajá. Fíjate que he ido a muchísimos restaurantes coreanos en todo México. En Puebla he ido a unos muy famosos, según esto está ahí por Solesta o Ujú. no, 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 ¿Sonata? no. No en Sonata, está allá el Triángulo, creo que Ok. no sé, Ujú. está grande. Y pues y fui con 2 amigas y pidieron como si fueran a comer todo y hasta me sorprendió, ¿no? Porque dije, pues, pero yo ya sabía que no me ibas a ver igual, al menos que te vayas al DF, donde son fondas como coreanos, porque ahí hay muchísimos coreanos, ahí sí Ujú. más o menos, pero este restaurante que fui, Helen, una disculpa, o sea, dejé todo. Y según esto, los dueños son coreanos, yo qué sé, o sea, lo que me Ujú. dijeron, creo que estaba en el cajero un coreano, pero ni me asomé por lo mismo que nos cobraron en la mesa.
pero no. Me fallaron, o sea, yo dije, como coreanos me acaban de fallar y yo así de, le comí como dos bocados de cada platillo y ya, y voy a otros lugares y también no, porque yo siento que eso pasa, por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos y quieres comer comida mexicana, pues no vas a encontrarlo, va a ser siempre muy difícil, muy, muy difícil encontrarlo, y yo cocinando en casa también comida coreana, la verdad. El lunes hice unas costillas estilo barbecue coreano y no me sabía, le digo, es que no me saben qué será, pero puede pasar por algún ingrediente que, aunque tú lo hayas conseguido aquí, que es de Corea, no sabe igual, o por ejemplo el poro, ¿no? O sea, el poro en Corea es un delgadito así, y aquí es un árbol, o sea, literal es un árbol, y yo así de, ok, sí, vale, más o menos igual, pero sí suele pasar que realmente vas al restaurante que dices coreano y pues no, y menos esos restaurantes que lo tienen mexicanos o americanos que dicen que fueron a Corea 2 meses y que aprendieron. Nos pasó lo mismo en Corea. Había una taquería que se llama Bésame Mucho. Ok. Este chico era coreano, no era mexicano, porque hay otro mexicano que sí hizo su taquería y que hizo un boom. Ujú. Pero este chico dijo, no, es que estuve 6 meses en Latinoamérica. Y le digo, ¿y cuánto tiempo estuviste en México? 1 mes y aprendí a hacer tacos. Y pues fuimos, ¿no? Y así de que todos nos veíamos, ok, esto no es taco. O sea, fusionado, o sea, yo lo entiendo. Sí. Entonces siento que pasa lo mismo con la comida coreana aquí. O que fusionan, por ejemplo, que los mexicanos, ¿saben? No comen tanto ajo, entonces le quitan el ajo, ¿no? Y en Corea, por ejemplo, como todo es dulce y aquí le echan un poquito dulce. O como en Corea todo es dulce, a los tacos le echaban salsa dulce y yo así de, no, no hagan eso, por favor. Sí, sí suele pasar, pero Wow. la verdad sí, le fallan un poquito. Sí, 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 creo que todos como comentabas, ¿no? De los tacos, creo que todos al final le tratan de innovar las recetas. Lo que era, te vayas, fuiste a Corea y quieres poner algo acá, es como, al final no vas a ver igual, ¿no? Y algo que también me llamó la atención, si uno está en Corea y deja y compras alimentos, si los dejas, ¿lo toman como insulto o qué puede pasar? Como cuando pides en el restaurante o Ajá, en el el restaurante restaurante. No, ya no es. Antes, bueno, ¿será que yo casi nunca dejo comida? Yo soy bien foodie. A mí me encanta comer, Helen. A mí, no sé si has visto mis Instagram, siempre subo comida. Yo No. siempre. Entonces, yo soy una persona que nunca deja comida en nada, ni cuando me Ok. dan. Pero sí es un poquito falta de respeto que en la casa, por ejemplo, fuiste invitado. O sea, mi amiga me invita a comer y su mamá me cocinó y dejar el plato lleno o dejarlo medio lleno. O sea, sí te lo tienes que acabar. Pero yo, como yo nunca lo he hecho, entonces yo no sé si también es como que falta de respeto, pero en Corea, en los restaurantes, fíjate que sí es como que, podría decir como que ofenderías, ¿no? Al dueño, o sea, ay, no le gustó o así, o ay, me está haciendo desperdiciar comida, porque en Corea la comida es muy sagrada, Helen. En el año 40, cuando fue la guerra, Segunda Guerra, coreanos sufrieron muchísimo de hambre, Helen, demasiado, como no tienes idea. Es un país que nosotros realmente no teníamos nada y que nos levantamos en 20 años, o sea, a partir de la guerra. Perdón, fue en el año 50 ajá, por el año 50 60 por ahí, que fue cuando cayó todo con la Segunda Guerra Mundial, cuando fue con Corea del Norte. O sea, no Ujú. teníamos nada, Helen. Cuando fue lo de Japón, Corea del Norte, no teníamos nada. Entonces, para nosotros es muy sagrado. Mi papá es la hora que me dice, no quiero que dejes ni un grano de arroz en el plato pegado. Pero como el arroz coreano es Sí. pegajoso, se te queda. Ahora los niños no se cuidan, pero mi papá siempre me regaña. Tienes que fijarte que el granero, o sea, el que, ¿cómo le dicen? Cam- ¿Arrocera? no, el ¿No? que hizo el arroz, el que crió el arroz, ¿cómo le dicen? Ah, ¿agricultor? Agricultor, no creas que el sudor de agricultor fue de a gratis y debes de ser agradecida por lo que tienes. Entonces en Corea es muy difícil, si es falta de respeto, si podríamos decir, que dejes arroz o así. Nunca, nunca se tira. Por ejemplo, mi papá deja de comer y deja 2 bolitas de arroz, no me deja tirarlo. Me dice, déjamelo y al ratito me lo como. O yo me lo como, o sea, Wow. yo no tengo problema, me lo como. Y es lo mismo en los restaurantes, o sea, sí se siente mal, pero no. Había un restaurante que era una viejita ya, pero hacía el estofado de kimchi muy famoso en esa ciudad. Entonces tenía de gente muchísimo, muchísimo. Ella le encantaba que fuéramos.
yo y mi familia, porque nunca dejábamos nada, porque nosotros en Corea comemos arroz, caldo, un menú principal y muchos acompañantes que se llama banchan, Ok, muchísimos platitos. Entonces sale, tú vas y vas una fondita, comida corrida, y salen mínimo como unos 9 platitos chiquitos que son de varias cosas. Yo nunca dejaba nada. Entonces a ella le encantaba que fuera porque me decía, ay, no sabes lo que se siente ah, bonito que te deje vacío los platos. Porque mucha gente no come, o sea, o tal vez no le queda en su paladar y entonces dejan. Y puede, o sea, sí es como una falta de respeto, pero como que más que se ponen tristes porque la comida es ok. sagrada para los coreanos. En Corea hay una frase que dice, los coreanos son de comida, o sea, que con comida les da fuerza, o sea, Ujú, solamente la comida les levanta a trabajar, o sea, es un decir así. Entonces, la comida es muy sagrada en Corea, sí. ok. A mí también me encanta comer mucho. Sí, Sí, pero yo creo que no, que me quedaría corta y creo que tengo que entrenar más el estómago. Sí. sí, 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 la verdad, sí. Y muchas gracias por ello, Lee. Y Ajá, algo que también quería preguntar y que yo he visto, es necesario comer siempre con palillos y también al momento de sorber y comer siempre hacer ruido. Es algo clave, importante o no? sí. Cuando comes con coreanos, se te recomienda comer con palillos, porque los coreanos, como te digo, son desesperados y no prefieren, o sea, no quieren que traigan cultura de ajena, sino que tú te adaptes a la cultura coreana. Entonces, es de que Ok, como que presión, aprende a comer con palillos, aprende. Pero obviamente sí puedes comer con tenedor. Dos, sorber. Es molesto escuchar a la gente. Pero ¿por qué lo hacemos? En Corea comen demasiadas las cosas calientes, Helen. Te entregan el caldo, el ramen hirviendo de la olla. Entonces, al momento de comer, al sorber, tú lo enfrías. No lo llevas directamente. Entonces muchos extranjeros se enojan. "Ah, es que es bien ruidoso, es que es bien cochino, porque en México es mal visto que sorbas, ¿no? O sea, yo he visto aquí familiares que le dan zape a su hijo porque hace ruido y en Corea no, pero también en Corea es con el tiempo, con las décadas, la generación se ha ido cambiando. Por ejemplo, ahorita la generación de ahora, los chicos de edad de tuyos, ya no comen sorbiendo, así, así en el restaurante o mastican, porque los coreanos hacen mucho eso. Pero realmente ya no lo hacen, pero los viejitos sí lo hacen. Están comiendo y Mm. toda la comida se ve y eso. Entonces, muchos extranjeros que se casan con coreanos y que sus suegros comen así, así de que hay un video bien famoso de esta chica, es rusa, pero sabe hablar muy bien el coreano Ujú. con su acento. Está comiendo con sus suegros, su esposo y ella, y era ramen, o sea, su comida era ramen de en la tarde. Se sienta así y empieza el suegro sobre, así, o sea, pero para los coreanos se nos hizo muy grosera que ella fuera así, porque le dijo, me caes gordo, o sea, le dijo al suegro así, es que me caes gordo que hagas esos ruidos, ya deja de comer así, me das asco, o sea, le dice así en coreano. Entonces, yo sé que fue tal vez seleccionado ese video para salir a la televisión también, Ujú. pero ella se llevó muchas, haters, comentarios también, Sí. pero a la vez como que, ay, también se pasó el suegro, está muy ruidoso y que esté masticando con la boca abierta, o sea, tengo que ya el punto de vista se ha estado cambiando mucho, cada quien como lo ve. Pero, por ejemplo, a mí me dicen, no, Lee es coreana y nunca la he visto sorber. ¿Y por qué tú sí? O sea, así, ¿no? Y yo sí. Sí, por lo mismo que yo, mucho tiempo que viví en México también como que me contagiaron, ¿no? Podría ser. Pero sí, ni en Corea viviendo todos mis años sorbía así o eructaba o así, porque los coreanos toman así el caldo así, algo fresco y le hacen. Pero no, no, es muy ruidoso los coreanos para comer, somos muy ruidosos. Sí, sí. Pero es parte de su cultura, ¿no? Es parte de cultura. Cuando tú comes y le haces así, es porque te encantó, te refrescó y te gustó, te satisfació el estómago. Cuando eructas también, y de que sorbes, Wow. ay, está bien rico, ay, rico, rico, así. Entonces, cuando el caldo, por ejemplo, el caldo líquido, cuando lo metes, lo sorbes porque al momento de sorber se te enfría. Entonces, por eso lo hacemos también. Pero aquí en México, pues te sirven la mayoría de veces la comida tibia. Yo he batallado muchísimo, regreso la comida para que me lo caliente. Luego vamos aquí al cubierto Ajá. y le digo,
me calienta de nuevo la sopa, me calienta de nuevo la carne porque me lo sirven bien frío. Yo odio comer la comida fría, Helen. Y los coreanos comemos muchísimas cosas calientes y picosas. Yo creo que por eso también hay mucho cáncer de estómago en Corea. Sí. Es una enfermedad. En Corea sí se le da mucho, mucho tipo de cáncer, pero del estomacal y de hígado Ujú. hay mucho, por lo mismo del alcohol, del cigarro y las cosas hirviendo y caliente. Porque en sí tú te estás haciendo daño comer cosas calientes, todo eso fuego no lo aguanta, obviamente no lo va a aguantar, porque aunque ellos adentro de nuestro organismo esté calientito, pues lo que estás metiendo es irritante, caliente y picoso. Entonces hay mucha gente con gastritis, hay mucha gente con cáncer de estómago, cáncer de hígado, o sea, muchísimo. Sí, 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 siento que sí influye mucho eso también. Como acá, muchos problemas de obesidad, ¿no? Por lo mismo, Sí, creo que variamos, ¿no? Y ahora sí que me has dejado como, wow, como con nuevas cosas en la mente y me gustan mucho los K-dramas, me gusta mucho Corea de lo que he visto, sí. pero ahorita, después de esa entrevista me llevo mucho más y me ha encantado todo lo que me has contado. Y bueno, me ha encantado todo lo que me has contado, pero aquello como tú dices, siempre hay para mejorar, ¿no? Sí. Tanto como en la cultura de Corea como nosotros los mexicanos. Y pues ya para cerrar nuestra entrevista, nuestra plática, Ujú. Lee, ¿qué forma de trabajar en tu cultura, o sea, en Corea, favorece más el trabajo individual o en equipo? O sea, ¿cuál es la manera para que esto Ah, se logre? ujú. Por ejemplo, yo que trabajé en lo de estilismo, el trabajo en equipo. Por lo mismo que nosotros al día teníamos que atender más de 20 30 clientes. Nosotros éramos 9 empleados, o sea, 9 personas designers que cortan cabello, pero atendíamos 168 al día clientes. Entonces, si lo divides, son de, podría ser de 20 21 18 clientes, ¿no? O sea, dependía. Pero en ese, ¿por qué en equipo? Porque si tú lo haces sola, si tú atiendes al cliente solo, no puedes. Por ejemplo, en Corea es muy famoso hacerse el POM, el permanente de ondulado, por lo mismo que somos lacios, o Ok. permanente de lacio, porque todos dicen "Es que los coreanos son lacios". Sí somos lacios, pero en nosotros nos satisfacemos eso de que se nos levanta el frizz, que un poquito onduladito no nos gusta, entonces se hace el alaciado. Entonces, Que cuando quede relamido, pues. así es, con un poquito de volumen, porque los Ujú. coreanos nos gusta tener volumen en el cabello, ¿no? Pero en Corea, si tú en el estilismo tú trabajas solo, pues no vas a recibir más que 2, 3 clientes al día, porque ese procedimiento lleva 3 horas. O sea, el tinte llevará una hora y media, o de coloración ya llevará 3 horas, pero el permanente te lleva 3 a 4 horas. Entonces, si tú lo haces solo, no lo puedes. Entonces, tú, por ejemplo, yo, ¿qué hago como estilista? Le digo a mi ayudante, ella hace parte de atrás, pero yo hago parte de enfrente. Corte lo hago yo sola. Pero todo lo de permanente, enrollar, hacer digital caliente, lavar las cabezas, dar color, todas esas cosas lo hace mi ayudante, pero tengo que tener 2, 3 ayudantes, no lo puedo hacerlo solo. No lo puedo hacer yo sola con uno más porque no alcanza el tiempo. O sea, Ujú. es atender a la gente rápido, porque hay demanda, muchísima demanda. O sea, tenemos que estar sacando. Entonces tienen bastantes sillas, bastantes Sí, amueblado teníamos, inmobiliario por lo mismo, ¿no? así es, las estéticas grandes en Corea, mínimo hay 20 asientos, mínimo. Ok. De las grandes. Hay otras que tienen 40, pero en esa estética, ni mínimo debe de haber 30 empleados en total, 30, 35. Wow. Si no, no funcionaría. Pero hay estéticas que tienen, por ejemplo, 4 designers, que es que quien si cortan, que sí son estilistas y que van estudiando el estilismo, son los ayudantes, le decimos, ¿no? A los Ujú. internados, lo podríamos decir que no es internado, que le dicen en coreano intern, pero ellos son los que ayudan a la principiante a ayudar que al dueño, a la subdirectora, a la gerente o sea, los que trabajamos de estilista. Pero sí, debemos de tener mucho. La que atiende para lavar pura cabeza, o la que atiende que sí sabe pintar, o la que sí sabe hacer permanente conmigo, o la que sí sabe hacer peinado, o secados, o algún peinado. Todo eso es diferente. Y siento que es lo mismo en las empresas. Si tú tienes un equipo de mercadotecnia, pues no vas a funcionarlo si eres sola. Entonces hay mucho equipo. En Corea se funciona en equipos. En las empresas, si te das cuenta, en K-dramas, todos es en equipo.
Si tú Ujú, haces una sí, parte, yo hago la otra parte, pero tú debes de cumplirlo, tú debes de cumplirlo. Y en con otras lo que te cosas, tocó. sí, para que ya se pueda conjuntar y pueda ser un producto. Es lo mismo. Es la empresa, por ejemplo, la empresa Tony Moly, ¿no? Que se encarga en maquillajes. Ok, ellos qué se van a encargar. Yo me voy a encargar en custom, en clientes, pero yo me voy a encargar en mercadotecnia, pero todo eso es ahí en equipo. No es casi nada individual. Individual podría ser cuando es tu trabajo individual, podría decir. Por ejemplo, si tú tienes la estética tú sola, pues tú lo haces sola, pero a ese grado no va a haber tanto resultado. Por ejemplo, tengo una amiga que trae estilista, ella, por ejemplo, al mes está generando de 9,000 a 10,000 pesos, de 10,000 Ok, dólares, perdón, de 9,000 a 10,000 dólares, ella sola está generando, wow. sola. Pero en la estética grande donde yo pertenecía, pues te imaginarás, éramos 9 a 12 empleados que podíamos cortar cabello. Entonces, cada una teníamos que tener meta. Si tú tienes la meta arriba de 10,000 dólares, te doy tanto porcentaje. Si tú logras 14,000 al mes, te doy tanto porcentaje. Entonces, todo es en equipo. Yo siento que sí conviene algunos en equipo y otros no. Es como igual que en México, siento, pero la mayoría es en equipo. Ujú. Sí, empresas muy grandes es muy necesario la organización, ¿no? Sí, Y cada área para que todo pueda ir en conjunto, como nos acabas de comentar y explicar. Y me acaba de surgir la pregunta, ¿cuánto tiempo es el mínimo para laborar? O sea, lo que tú tienes que cubrir cada día, ujú, como empleado. son las 8 horas. Ok. Es igual que México. Pero la verdad, los coreanos a veces somos abusivos porque en Corea los niños de ahora, o sea, los jovencitos de 20 25 años de ahora le dicen que es la salida del cuchillo, le decimos así en coreano, ¿no? Ajá, O sea, que en cuanto son las 6 se salen, no, no importa si quedó trabajo, no se llevan a casa, nada. ok. Pero los que tienen ya 40 y que se sienten responsabilizados y que son jefes, a veces se quedan hasta las 9 10 de la noche y no te pagan la hora extra, porque tú tienes que entregar el trabajo. Te exige el jefe, o sea, y quiero que me entregues el reporte de este mes y esto y las cuentas de esto. Y si no lo terminaste, te tienes que quedar, o sea, te darán 1 o 2 horas extras que a la semana puedes cobrarlo, pero realmente no. En la estética nosotros chocaban mucho los jovencitos porque llegaban tarde. Ok. Ah, no, los dueños, por ejemplo, en otras estéticas también lo que veía, llegabas tarde, te regañaban, te hacían multar, pero nunca te dejaban, o sea, a la hora en punto, como que no te decían, ya te puedes ir, no, o sea, estabas así ¿cuándo me va a decir que ya me puedo ir? ¿Cuándo me va a decir? Ya son las 7, ya son las 8, no me puedo salir, o sea, no. Entonces, también siento que depende de qué zonas, depende de qué jefes tengas, porque hay jefes que dicen empresas grandes, por ejemplo, los BGF, que son una empresa muy grande en Corea, ellos son Ujú. muy así en el horario, le respetan a los empleados. Si no terminaste mañana, llegas a las 9, lo realizas. Pero hay otras empresas que Wow. dicen, no, aquí me lo vas a terminar aunque te vayas a las 12 de la mañana o aunque amanezcas aquí. Entonces son dependiendo de cada empresa, pero la hora mínima son 8 horas. En Ok, realidad. 8 horas igual, o sea, no diferimos en los tiempos y muy interesante esto de, creo que los jefes, ¿no? Que si tú cuidas bien, algo que yo he escuchado, que si tú cuidas bien a tus empleados, tú vas a tener éxito, ¿no? Y tu empresa va a avanzar. Pero, Así es. pero Es en sí, todos los lados, sí, siento. sí, en todos los lados y es lo que vengo dándome cuenta ahorita que me estás comentando y me estás compartiendo un poco más. Y, y realmente tienen muchas fortalezas en su cultura para poder sobresalir en lo laboral y creo que te deja buena disciplina, buenos actitudes para lo laboral que te pueden ayudar a destacar ¿cómo se dice? En puestos, ajá, es la palabra, en lo que te quieres dedicar y creo que eso es muy bueno. Y Muchas gracias, Lee. Pues son todas las preguntas del día de hoy. muchas Y, gracias. y Perdón, hablé te, muchísimo. no, al contrario, nos has compartido y nos has nutrido mucho acerca de la cultura y creo que son cosas muy importantes para poder comprender y tener presente, porque uno nunca sabe, ¿no? Quién de todos mis compañeros o aún yo, vaya a ir, ¿no? O Sí, pueda tener esa cercanía con personas en lo laboral, ¿no? Que comparten esta cultura y pues como tú dijiste, ¿no?
Este, a veces no hay esa disposición de poder adaptarse e innovar, ¿no? Como también pues sí, no está de más saber y poder tener esos nuevos conocimientos ¿cuál es la palabra? Ah, no, entrar a una nueva cultura. Y te agradezco, Lee, por tu tiempo, te agradezco mucho por compartirnos un poco más de ti también y también cómo te has desempeñado en el mundo laboral, en este caso de lo estética, sí, De la belleza, pues. la Ajá. belleza, estilismo es la palabra, Ajá, estilismo, así es. sí, 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 estilismo. sí. Y pues es todo por mi parte y te agradezco mucho No, por tu gracias a tiempo. mí por darme la oportunidad de poder dar a conocer un poquito más de Corea, la realidad, porque todos piensan, ah, es que es como en K-drama. No, chicas, no, chicas. A veces somos más machistas y detrás de eso todo tenemos, pues lo negativo, lo malo. Todo, en todo ser humano tenemos sus pros y contras. Pero gracias por esta oportunidad que tengo poder contestarte estas encuestas y que puede ser un apoyo para tu carrera, para tu Muchas materia, pues. gracias. Muchas gracias, Lee. Muchísimas gracias, Helen. Pues nos estamos viendo. No sé. Gracias, Lee.